adorándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Bienvenidos en esta tarde, mis queridos hermanos, a una lección más de Escuela Dominical. Nuestra lección es la número 28, una vida apasionada por Cristo. Y nuestro pasaje bíblico está en Filipenses, capítulo número 1, verso del 12 al 30. Queremos en esta tarde también agradecerle a Dios por la vida que le da a usted en esta tarde como cumpleañero durante la semana. A usted hermano, a usted hermana, a usted estimado joven. Queremos agradecer a Dios por la vida, por el tiempo que nos da, por la salud incluso de todos aquellos que en esta tarde pueden y tienen la oportunidad de vernos. Nuestro texto para memorizar o nuestro versículo está en el capítulo número 1, verso 21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que les invito a ustedes, hermanos, que podamos tener un momento de oración para la introducción al tema y para agradecer a Dios por su cumpleaños. Te alabamos en esta tarde, bendito Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder tener este tiempo tan precioso para la escuela dominical y sobre todo, Señor Dios, por darnos la oportunidad y la libertad de abrir tu palabra, de poderla meditar, de poderla poner en nuestro corazón y poderla poner también en práctica. En esta tarde, Señor Dios, también alabamos tu nombre por los cumpleañeros, Señor Dios, que durante la semana hemos tenido. Darles tú, Señor Dios, la protección que necesitan. Darles tú, Señor Dios, la paz que necesitan y te piden constantemente. Y sobre todo, Señor Dios, que en su corazón siempre estén agradecidos por lo que tú has hecho y sigues haciendo en sus vidas, con sus familiares y sus amigos. Te alabamos en esta tarde,
y damos la honra y la gloria solo a ti, Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, entonces vamos a tener abiertas nuestras Biblias en Filipenses capítulo número 1, versículos del 12 a 30. Cuando hablamos de una vida apasionada por Cristo, obviamente todo debe de tener un inicio. Y así como el apóstol Pablo tuvo un inicio, en este caso, a través del encuentro con Cristo, podemos hacernos unas preguntas que sugiere la introducción. Por ejemplo, ¿cuántos de los amigos de Pablo lo abandonaron luego de su conversión? Imagínense ustedes. ¿Cómo fue rechazado por ellos? ¿Cuántos le dijeron que estaba completamente loco por tomar el nuevo camino? En este caso, el de Cristo. ¿Cuántos trataron de hacerle ver la importancia de su persona para Roma y que era algo inconveniente para las nuevas creencias que él perseguía? Pues a que encontremos las respuestas en las Escrituras según el apóstol Pablo. Pero lo que sí podemos también en esta tarde estar seguros es la intención de Pablo es en su entrega a la causa del Evangelio. Las llamadas epístolas de la prisión, entre las que se encuentran las escritas a los hermanos filipenses, revelan la disposición de Pablo para servir a Cristo y a su obra en todo tiempo y circunstancia. En ese hermoso pasaje bíblico de estudio, percibimos claramente la gran pasión por Cristo que distinguía la vida del apóstol Pablo y que él no le negaba nada de sí mismo a su amado Señor y Salvador. Qué importante es este punto. Lo inundaba un incomparable sentido de gratitud por la gracia bendita de Dios manifestada en él. Cada día nosotros debemos de estar agradecidos, mis hermanos, por la gracia en que Dios nos alcanzó. Esa gracia que no merecíamos, esa salvación que en vez de ser salvos merecíamos la condenación por nuestros pecados. Pero Cristo en su momento, muriendo por nosotros, nos justificó y ahora podemos ser aceptados delante de Dios como hijos suyos. Entonces debemos de vivir una vida agradecida con Dios, agradecida por el acto de habernos convertido de esclavos a hijos. Amén. Entonces, él tenía una profunda convicción y esa convicción era por el agradecimiento y también tenía una profunda urgencia de predicar el evangelio a todos los hombres. Era urgente para él hacerlo. Imagínense en esa época, cuanto más ahora, hoy en día, en una pandemia mundial, una pandemia que pasa de fronteras, cuanto más la urgencia también de predicar la salvación a los hombres, a fin de encontrar el camino correcto, el camino a la vida eterna. Qué vida tan increíble la de Pablo. Sin duda nos desafía a una vida, a una entrega total en Cristo. El autor de un libro cristiano, A.W. Tozer, en su libro La raíz de los justos, escribió lo siguiente: es preciso que hagamos algo con respecto a la cruz, y solamente podemos hacer dos cosas. Número 1, huir o alejarnos de la cruz, o número 2, morir sobre ella. Qué hermosa reflexión sobre el caso. Y para eso entonces vamos al inciso número 1 de esta vida apasionada por Cristo, en la cual lo vamos a enfocar en los versículos números del 12 al 17 de Filipenses capítulo número 1. A menudo cuando atravesamos el sufrimiento, mengua nuestra disposición para el testimonio cristiano. En este punto número 1, entonces vamos a ver una vida apasionada por Cristo a través del testimonio. El desconcierto que produce tales momentos
tiende a desenfocarnos por la devoción personal y el trabajo en la obra de Dios. Pero cuando nuestro corazón está lleno de pasión por Cristo, podemos sobreponernos a cualquier adversidad y con la ayuda de la gracia de Cristo podemos lograr que se convierta esta oportunidad para crecer en la fe y testificar del Evangelio. Entonces, en este primer punto podemos ver los versículos números 12 al 14, anunciando a Cristo en las adversidades. Y dice así la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretetorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, esta vida apasionada en Cristo, que sirve para testimonio, aún en medio de las adversidades, ayudan a anunciar a Cristo. Algunos creyentes seguramente pensaban que si Dios verdaderamente había hecho un llamado específico a Pablo, y en este caso a cualquiera de nosotros, las cosas tenían que salir bien, pero no necesariamente es así a veces. Así que Pablo explicó que sus prisiones, en lugar de presentar un fracaso por la causa de Cristo, habían resultado en el progreso del Evangelio. Y es que, mis hermanos, en cada una de las situaciones de nuestra vida, Dios tiene el control y sabe perfectamente por qué estamos viviendo o atravesando atravesando algunas circunstancias, ya sea fácil o difícil, pero Dios tiene el control de ahí en medio y Él sabe el propósito. Pablo lo descubre y él sabe que la prisión no es un hecho de detener el Evangelio o la palabra de la misma. Fue una oportunidad específica para seguir compartiendo la fe en Cristo. El grado de dificultad en nuestra vida o ministerio no es indicación de que Dios no está con nosotros, y no tenemos que equivocarnos en esos pensamientos, mis hermanos, o que su propósito se haya truncado. Es más bien la oportunidad para que Dios se glorifique y muestre su poder sobrenatural. Ahí es donde tenemos que enfocar nuestra fe en momentos difíciles, saber y anunciar a Cristo en las adversidades. Cuando se habla sobre el progreso, o en medio de esto, progreso, dice que puede atribuirse a una palabra griega llamada procope, y que esto da a entender que se abre paso en medio de. Era un término similar a un término militar, que encerraba la idea de que alguien que iba abriéndose paso entre los arbustos mientras caminaba por un sendero difícil. En otras palabras, la terminología aquí indica que no es fácil testificar de Cristo en medio del desaliento que suele producir las adversidades, pero si nos esforzamos en Dios, podemos encontrar provecho espiritual. Entonces, recuerden, está Pablo viviendo una situación muy difícil, pero en medio de esta situación, le ayuda a Pablo a ser un hombre de pasión que pueda él, a través de su testimonio, mantener esa pasión en Cristo. Y ese testimonio le ayuda a los demás a poder establecer correctamente el seguir y alentarse en hacer que Cristo sea siempre anunciado. Cuando se habla acá de que en medio de las prisiones se ha hecho evidente la manera en que Cristo ha sido predicado, y dice también en todo el pretetorio. Acá sugiere que pretetorio se refería específicamente a la llamada guardia pretoriana, la fuerza élite del ejército romano, y al mismo tiempo se hablaba sobre el palacio del gobierno.
Entonces Pablo no solamente está seguro de que Cristo ha sido anunciado entre los hermanos, sino aún ahí preso él, dio la oportunidad que en todo el palacio romano fuera escuchado el Evangelio de Cristo. Esto puede inferir que ambas expresiones, tanto de la guardia como del palacio, fuera enteramente de Roma, fuera escuchado a Cristo. En todo caso, estamos hablando aquí de un testigo o de un testimonio sin límites. Innumerables personas en la esfera del gobierno romano habían recibido un testimonio claro e impactante del significado de los sufrimientos del apóstol Pablo con relación a la persona y a la causa de Cristo. De lo anterior, podemos aprender que no hay justificación alguna para poner un alto a nuestro testimonio en el momento en que aparecen los conflictos, sino todo lo contrario. Las pruebas son el desafío para un testimonio cristiano más valiente. Por otra parte, una actitud entera o de entereza tal siempre tiene un efecto colateral positivo en la vida espiritual de otros creyentes. Aquellos hermanos que estaban con temor o con miedo por la persecución imperial estaban cobrando ánimo en el Señor. Esto lo vemos en el versículo número 14. Y comenzaron con ese ánimo que se fue recibido por parte del Espíritu Santo, comenzaron a predicar el Evangelio con valentía. Entonces, mis hermanos, la vida apasionada en el testimonio de Cristo nos lleva a testificarlo en medio de las adversidades y número 2, anunciar a Cristo por los motivos correctos. Veamos el versículo número 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Seguidamente el pasaje nos enseña la importancia de predicar el Evangelio por el motivo correcto. En los versículos entonces del 15 al 18 y el 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo enseña en estos 3 versículos que señala y predica a las personas a Cristo y unos los hacen por envidia y contienda. Tal vez pretendan ser los mejores de la iglesia aquellos que lo hacen de esa forma. Tal vez puedan tratar de que alguien los admire por su conocimiento en Cristo. Esto es equivocadamente, si lo compartimos así, mis hermanos, esto puede llegar a ser un peligro. ¿Cuánto daño hace a la iglesia de Cristo cuando se hace de esa forma? Cuando se pretende saber más de los demás y nos olvidamos de que el único que debe ser glorificado sea Cristo. Hay que edificar a los demás y hay que compartir a los demás por amor. Esto lo vemos en Filipenses capítulo número 1, el versículo 17 dice, pero los otros, los que lo hacen de buena forma, lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto a la defensa del Evangelio. Por tanto, cuando se predica por un sentido de gratitud al Señor, las personas lo notan y las personas reciben esa gratitud al Señor de parte nuestra, y es el Evangelio cuando se da de buena forma a los demás. La pasión entonces despierta los corazones por el maravilloso amor de Cristo hacia los pecadores. Se predica porque se tiene urgencia, como diríamos al principio, se tiene urgencia de que Cristo sea predicado. No para que la gente vea todo el conocimiento que yo tengo de Cristo,
sino para entender que Cristo les ama y Él quiere que experimenten su amor y sean salvos, de la ira que más adelante ha de venir para el mundo entero. Entonces, la vida o el testimonio apasionado de Cristo a través de Pablo nos lleva a que testifiquemos en medio de las adversidades y anunciar a Cristo por las formas correctas. Número 2, una vida apasionada por Cristo en la fe. Esto lo vamos a encontrar en Filipenses 1, versículo del 18 al 26. Y dice de esta forma: que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y dentro de este pasaje encontramos el versículo para memorizar. Está en el versículo número 21 y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario, por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Para testificar entonces apasionadamente de Cristo, necesitamos ser sostenidos por la fe. Cuando hay pasión por Cristo en nuestro corazón, podemos permanecer firmes a pesar de que el mundo se está cayendo a pedazos a nuestro alrededor. Una vida apasionada por Cristo a través de la fe nos lleva a un inciso número 1 y puede ser sostenida por la oración y el Espíritu. La salvación espiritual, que es la próxima liberación, es la que él estaba acá viendo Pablo. Pero también entendió que hay una liberación física. Él pudo entender que las dos están a su disposición. La liberación física pudo haber hecho de que él saliera de la cárcel e ir a compartir con él, que estaba gozoso en hacerlo. Pero también la liberación espiritual, que estando ahí en la cárcel, pudo haber muerto, y dice que es aún mejor ir allá con Cristo. Pero por causa de la carne o por la causa del testimonio de Cristo, prefiere estar para provecho de los hermanos, aún en la carne o aún físicamente vivo. La confianza de Pablo no se basaba en ningún elemento humano, sino que estaba fundamentada en la voluntad de Dios. La suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto se refiere como palabra suministración, que se traduce a un término que significa la provisión del Espíritu Santo, la provisión del Espíritu de Cristo. Y esta última expresión probablemente señale la presencia eficaz del Espíritu Santo en el ministerio también de la iglesia. Si Pablo
un gran apóstol requería siempre el apoyo de la iglesia a través de la oración y la fe de lo que Dios estaba orando ahí, cuanto más, hermanos, cada uno de nosotros necesitaríamos esa fortaleza espiritual. Y esto nos lleva a un número 2, siempre dentro de la vida apasionada de Cristo en la fe, es confiada en la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, dice Romanos más atrás, Romanos 12:2, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo afirma entonces que Dios nunca le había fallado y por ende tampoco nos fallará a nosotros. Amén. Cuando andamos en su voluntad, cualquier evento que nos ocurra será lo mejor de Dios para nosotros. Toda vez andemos en su voluntad. Toda vez andemos cumpliendo lo que Él requirió de nosotros para poder obedecer y poder cumplir a cabalidad lo que Él nos manda. Necesitamos poner nuestra confianza plena en su voluntad, cualquiera que sea nuestra situación. De acuerdo con Pablo y sus propósitos, y sus propios sentimientos, él deseaba dejar prontamente este mundo para estar con Cristo. Sin embargo, la necesidad imperiosa de la iglesia retenía sus afectos. Lo primero le parecía muchísimo mejor para él, pero lo segundo, lo más necesario para la iglesia. Entonces hemos visto, mis hermanos, una vida apasionada por Cristo, a través del buen testimonio y a través de la fe. Y un tercer punto, una vida apasionada por Cristo en la conducta. Filipenses capítulo número 1, del versículo 27 al 29. Dice así el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo es también ejemplo de una vida apasionada por la santidad. Lo que él espera o él esperaba de cada creyente era que su conducta correspondiese con el santo llamado o el santo llamamiento recibido del Evangelio. Se necesitaba una verdadera pasión por Cristo para mantenerse firme en medio de aquella sociedad tan decadente. Y esa pasión la necesitamos hoy en día también, mis hermanos. Esa pasión para poder testificar de buena manera, para vivir una vida de santidad en medio de tanta perversión. Vivir una vida conforme al Evangelio. Vivir una vida conforme a lo que le agrada a Dios. Vivir una vida conforme a los frutos del Espíritu Santo y no conforme a los frutos de la carne. Decía Mateo capítulo 3 versículo 8. Haced pues frutos dignos del arrepentimiento. Esos frutos donde muestren que realmente mi vida pasada ha quedado en el olvido y ahora soy una nueva criatura. Ahora la vida en Cristo es la que más me satisface. Ahora la vida en santidad es la que más procuro. Esto es lo que está hablando Pablo y al decir que os comportéis como es debido al Evangelio. La pasión por Cristo puede evidenciarse cuando el creyente lleva un comportamiento digno del Evangelio. La conducta de un cristiano debe corresponder con su profesión, es decir, lo que hacemos debe concordar con lo que decimos. Muchas veces existe una dualidad marcada entre la conducta del cristiano y sus palabras. Y también puede llevar esto a llevar una vida dual, una vida que para el mundo es una,
y para la iglesia es otra. Eso también daña mucho a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y eso hace que la adoración sea inconsistente en su ética personal. Entonces, para lograr esto, número 1, necesitamos un mismo propósito. Firmes, dice el versículo 27, firmes en un mismo espíritu. Una de las cosas que disminuye la eficacia de la iglesia es la discrepancia de propósitos entre sus miembros. Muchos propósitos tienen, muchos objetivos, pero Pablo acá dice que debemos estar firmes en un mismo espíritu. Esto permite dirigir los esfuerzos a buscar un fruto en común, algo en común como iglesia. Y el principal propósito de Cristo es que todos como iglesia cumplamos la gran comisión. Ese es un fin, ese es un único propósito para la iglesia, y eso es lo que la iglesia debe enfocar. Y número 2, debemos de luchar juntos por la fe, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo está diciendo a los filipenses que conduzcan sus vidas según el Evangelio y no según las normas que la sociedad exija para ser un buen ciudadano, en este caso de Filipos. Aunque la tentación de ceder ante sus adversarios, lo vemos en el versículo 28, sea grande. Lo primero que deben considerar es su lealtad a las normas del reino de Dios, tal y como aparecen expresadas en el Evangelio. Necesitamos mantener nuestras convicciones de Cristo. Necesitamos tener un mismo propósito y luchar juntos por la fe. Esto de luchar juntos, la idea de Pablo aquí parece ser la de un equipo de gladiadores que luchan unidos, protegiéndose y ayudándose mutuamente con el fin de alcanzar la victoria. Número 3. Sobre esta vida apasionada por Cristo en la conducta, necesitamos valor frente a los que se oponen y en nada intimidados por los que se oponen. Los cristianos filipenses enfrentaban adversarios tenaces, pero la férrea lucha de los creyentes en defensa de la fe era señal inequívoca de su salvación, y al mismo tiempo era una señal a los incrédulos que iban camino a su destrucción. Que no nos intimiden los adversarios, pues, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso sí, tampoco es de pelear, tampoco es de luchar, pero sí mantener nuestra posición firme a través de la lectura y dar una razón y dar una buena forma y transmitir esa buena forma al Evangelio. Y si alguien pide de nosotros razón de nuestra fe, con toda mansedumbre hay que enseñarles, hay que hablarles, no para contienda, ni para discusión, ni para pelea, sino para que el reino de Dios y el nombre de Cristo sea glorificado. En conclusión, mis hermanos, valentía para compartir el Evangelio en un mundo incrédulo y adverso. Una firme confianza en la voluntad de Dios y una conducta caracterizada por la santidad práctica son de tantas cosas, son señales de una vida apasionada por Cristo. La pasión por el Señor no viene de nosotros mismos, sino de la gracia de Dios que llena nuestro ser. La vida apasionada es cuando usted y yo nos enamoramos firmemente de Dios y procuramos cumplir lo que Él desea en nuestras vidas. Procuramos vivir una vida conforme a lo que Él le agrada y hacemos un buen testimonio ante los demás compartiendo la salvación. Y ahora que es urgente, como siempre y en toda época, compartir la salvación a los demás, a fin que el nombre de Dios sea glorificado y en todos lados sea proclamado el Evangelio de Cristo. Mis hermanos, gracias por este tiempo
Y voy a invitarles a que terminemos con una oración, esta lección número 28 de Escuela Dominical. Bendito Señor, te doy gracias por el tiempo que nos das y por también, Señor Dios, poder compartir la enseñanza, Señor Dios, de esta pasión que Pablo, Señor Dios, y así como muchos otros hombres puestos en las Escrituras, dan señas, Señor Dios, que cuando se encontraron contigo, Señor, se apasionaron y se enamoraron de ti, a tal grado, Señor Dios, que muchos no declinaron de su fe, aún viendo la muerte de frente, sino prefirieron morir por causa tuya. Señor Dios, danos esa pasión, la pasión de estar firmes y enterados, Señor Dios, de quién eres tú, de cómo tú, Señor Dios, moriste por cada uno de nosotros y cómo tú, Señor Dios, te diste por amor a nosotros. Para que nosotros, Señor Dios, en agradecimiento, que nosotros, Señor, convencidos de que ya somos salvos, convencidos, Señor Dios, que ya no vivimos en tinieblas, podamos, Señor Dios, vivir y hacer las cosas bien. Ayúdanos, Padre bendito, a que tu gracia, tu bendición, tu Espíritu Santo y la palabra tuya puestas en las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, nos acompañen todos los días a vivir una vida apasionada en ti, a vivir una vida apasionada en testimonio, en fe, en conducta, y que en nada, Señor Dios, nos intimide las adversidades, las situaciones en que podamos vivir, sino como Pablo, que aún preso, aún en una situación difícil, mantuvo su posición, mantuvo su fe, mantuvo, Señor Dios, abriendo espacio en medio de camino muy difícil, para que, Señor Dios, otros al ver el ejemplo de él pudieran seguir testificando. Si en el caso, Señor Dios, de cada uno de nosotros podamos ser ejemplo de los demás, para que aún en medio de esta pandemia, Señor Dios, podamos seguir compartiendo, y esa fe, Señor, ayúdanos a mantenerla y con una postura firme seguir avanzando. Te agradezco, Señor, por este tiempo que nos das. Bendice a los cumpleañeros, bendice a todos los hermanos que nos están viendo y a aquellos que han anotado esto para su crecimiento espiritual a través de tu Espíritu Santo. Ayúdales a mantener su fe en ti. Todo esto te lo agradecemos, Padre, y permite poner, Señor, a aquellos que están en problemas tanto de salud como físicamente, en medio de tantas adversidades, que tu gracia y tu Espíritu Santo los acompañe y les fortalezca. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí, reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante, exaltamos al Señor.
presentamos al Señor en vida abundante. Queremos darle a